Es miércoles 22 de abril de 2026. Y si en este preciso instante se asoman a las luces de neón allá en Las Vegas donde se está llevando a cabo la conferencia Google Cloud Next, bueno, no van a ver la típica demostración de fuerza bruta. No, para nada. No es el típico evento. Exacto. No van a ver a un montón de ingenieros presumiendo un martillo tecnológico cada vez más gigantesco. Lo que están desvelando justo ahora, y lo digo sin exagerar, es el bisturí digital más afilado que jamás se ha creado. Google acaba de lanzar la 8ª generación de sus procesadores especializados en inteligencia artificial. Y son dos verdaderos monstruos del silicio, el TPU 8T y el TPU 8i. Y ojo, porque este anuncio no es una simple actualización de catálogo para vender más servidores. O sea, estamos frente a una declaración de guerra total contra el dominio absoluto que NVIDIA ha tenido en la industria. Está diseñada desde cero para esto que ya todos llamamos la era de los agentes de inteligencia artificial. Agentes que, ya no solo te autocompletan oraciones en un correo. Claro, ya no. Razonan, planifican, ejecutan tareas complejas. Y para quienes nos escuchan hoy, la misión de este análisis profundo de nuestras fuentes, que incluyen los anuncios oficiales de esta mismísima mañana, reportes financieros, comparaciones académicas. La misión es entender cómo esta tecnología va a transformar absolutamente todo. Totalmente. Y es relevante para todos. Sí, ya sea para alguien que trabaja en una megacorporación optimizando bases de datos o alguien en una startup intentando lanzar el próximo gran servicio. O simplemente por curiosidad, por saber cómo ese teléfono que llevamos en el bolsillo va a poder procesar ideas en tiempo real en el futuro cercano. Y todo eso, al final del día, empieza y termina en el silicio, en el hardware. Exacto. Pero antes de hablar de este futuro hiperrápido, creo que necesitamos entender el pasado reciente. O sea, ¿por qué Google lleva ya más de 10 años fabricando sus propios chips, en lugar de simplemente, ir de compras y usar las tarjetas de NVIDIA, como hace casi todo el mundo? Pues la respuesta corta, digamos, es supervivencia. Supervivencia financiera y energética. Si retrocedemos a 2015, que fue cuando Google empezó a usar internamente su primer Tensor Processing Unit, o TPU, se dieron cuenta de algo súper alarmante. Ajá, ¿de qué? Bueno, si intentaban desplegar redes neuronales para cosas como reconocimiento de voz masivo o, traducción en tiempo real usando el hardware comercial de aquel entonces, iban a quebrar la empresa. ¡Wow! Sí, y literalmente, iban a derretir la red eléctrica de sus centros de datos. Era insostenible. Y ahí es donde entra esta diferencia técnica fundamental en la arquitectura. Porque, las famosas GPUs, las unidades de procesamiento gráfico de NVIDIA, son maravillosas. Son increíbles, sí. Nacieron para videojuegos, para, calcular cómo rebota la luz en 1.000.000 de píxeles 60 veces por segundo. Y como son tan buenas haciendo muchísimas matemáticas pequeñas al mismo tiempo, pues resultaron ser excelentes para la inteligencia artificial. Pero una GPU es como una cocina industrial gigantesca con, 5.000 chefs. Me gusta esa analogía. ¿Verdad? Pueden cocinar lo que sea. Sopa, un filete, pasteles y todo al mismo tiempo. Pero un TPU no es una cocina. Es un circuito integrado de aplicación específica, lo que en la industria se conoce como un ASIC. Exacto, un ASIC. Y si llevamos esa imagen de la cocina al mundo de los ASICs, el TPU sería más bien como una línea de ensamblaje automática que hace un solo tipo de sándwich. Ok. Pero lo hace, millones de veces por segundo. No tiene hornos, no tiene freidoras, no tiene batidoras, y al eliminar todo ese equipo que no necesita, usa ese espacio físico en el chip únicas y exclusivamente para mover el pan y el jamón mucho más rápido. Es súper eficiente. Totalmente. En términos más técnicos, un TPU elimina todo el silicio que normalmente estaría dedicado a renderizar gráficos para concentrarse solo en multiplicaciones de matrices. Que es la matemática base de las redes neuronales. Exactamente. Volviendo a mi analogía, la GPU es una navaja suiza. Te salva la vida en el bosque porque hace de todo. Ajá. Y el TPU es el bisturí de un cirujano. Hace una sola cosa, pero con una precisión y una limpieza inigualables. Sí, tal cual. Y este bisturí, se ha ido afilando una barbaridad. Apenas en 2024 vimos la 6ª generación, que se llamaba Trillium.
Con mejoras enormes, por cierto. Claro, 4.7 veces más rendimiento y un 67% más de eficiencia energética. Y luego, el año pasado, en 2025, llegó Ironwood, la versión 7. Y los números de Ironwood parecían honestamente insuperables. Eran una locura. Si operaba en estos pods, grupos de, 9.216 chips conectados, alcanzando 42.5 exaflops. Que, digo, para dimensionar esto, para que nos los escuchan, un exaflop es 1 trillón de operaciones por segundo. Es un número casi incomprensible para la mente humana. Totalmente. Si cada ser humano en la Tierra hiciera, digamos, un cálculo matemático por segundo, nos tomaría años igualar lo que este sistema hace en un chasquido de dedos. Y sumado a eso, Ironwood introdujo otra cosa clave: 192 gigabytes de memoria HBM, que es esta memoria de altísimo ancho de banda. Espera, detengámonos ahí un segundo, porque se habla muchísimo de la memoria HBM en las noticias tecnológicas, como si fuera magia pura. Pero ¿por qué es tan crucial tener este tipo específico de memoria para que la inteligencia artificial, pues, no se congele? A ver, imagina que el procesador es una fábrica que trabaja a la velocidad de la luz. Ok. Pero los materiales, los datos que necesita procesar, tienen que llegar por una carretera. Si usas memoria RAM tradicional, la normal, es como tener una calle de un solo carril. Los datos se quedan, pues, atascados en el tráfico y la fábrica, por más rápida que sea, tiene que detenerse a esperar. Y eso arruina todo el rendimiento. Exacto. La memoria HBM es como, digamos, demoler esa calle de un carril y construir una autopista de 100 carriles apilados unos sobre otros. La información fluye instantáneamente, y eso es lo que permitió que gigantes, no sé, como Anthropic y Meta, empezaron a usar Ironwood para sus propios modelos. Claro. Y con ese nivel de éxito bajo el brazo, yo estoy segura de que cualquiera pensaría que Google simplemente llegaría a Las Vegas hoy a lanzar una versión un poquito más rápida de Ironwood y ya. Sería lo lógico, ¿no? Sería lo lógico, sí. Pero no lo hicieron, tomaron una ruta fascinante. Decidieron que un solo bisturí, por más afilado que estuviera, ya no bastaba. La era de los agentes autónomos requiere, digamos, dividir la cirugía. Y así es como nacen los dos protagonistas de hoy, el TPU-8T y el TPU-8i. Es una división fundamental del trabajo y cambia las reglas del juego. La T es por training, entrenamiento, y la I es por inference, inferencia. Básicamente, han partido el ciclo de vida de la inteligencia artificial exactamente por la mitad. Ok, vamos a desempacar esto porque es denso. Empecemos analizando a la bestia del entrenamiento, el 8T. Las especificaciones de esta mañana dicen que está optimizado para procesar cargas de trabajo con embeddings extremadamente pesados y que ahora escala a superpos de 9.600 unidades. Un monstruo. Un monstruo. Y el número que hoy está haciendo que los analistas financieros de Wall Street pierdan la cabeza es que ofrece 2.7 veces mejor rendimiento por dólar que Ironwood al entrenar modelos masivos. Pero a ver, ¿qué significa realmente en la práctica que maneje embeddings pesados de manera tan eficiente? Bueno, un embedding es esencialmente la forma en que una máquina comprende el significado del mundo. Ajá. Nosotros los humanos sabemos intuitivamente que la palabra rey y reina están relacionadas, pero una computadora en el fondo solo ve ceros y unos. Entonces, el entrenamiento transforma cada uno de esos conceptos en coordenadas dentro de un inmenso mapa tridimensional. Para ubicar qué está cerca de qué. Exactamente. Y para que un modelo fundacional se vuelva verdaderamente inteligente y razonador, necesita acomodar billones de estos conceptos. El TPU-8T imagínalo como una máquina excavadora industrial diseñada para procesar montañas enteras de datos de Internet, absorber todos esos conceptos y construir ese mapa gigantesco a un costo, ojo, de menos de la mitad del que requería la generación anterior. O sea, estamos hablando de una rebaja económica masiva en el costo de, entre comillas, educar a la máquina. Sí, lo abarata muchísimo. Pero claro, luego la máquina se gradúa. Termina su entrenamiento y tiene que salir al mundo real a trabajar. Y ahí es donde entra el TPU-8i. El de inferencia, exacto. Optimizado para el post-entrenamiento y para la inferencia, que es bueno cuando nosotros le hacemos una pregunta a la gente y esperamos que nos conteste.
El reporte oficial destaca una mejora del 80% en el rendimiento por dólar para inferencia, específicamente para modelos con arquitectura Mixture of Experts, o MOE por sus siglas en inglés. Y esa arquitectura MOE es vital para entender este salto tecnológico del que estamos hablando. ¿Cómo funciona? En lugar de encender toda la red neuronal gigante, todo el cerebro, para responder una pregunta simple como, no sé, ¿cuánto es 2 más 2? Un modelo MOE es como tener un panel de especialistas médicos. Ok. El sistema simplemente le toca el hombro al, digamos, experto en matemáticas, mientras el resto del cerebro digital sigue durmiendo, sin gastar energía. ¡Qué interesante! Y el resultado de esa eficiencia, según el anuncio de Google, es una latencia cercana a cero. O sea, nada de ver ese iconito parpadeando durante 3 o 4 segundos antes de que la gente te dé una respuesta. Respuesta instantánea. Pero a ver, pongamos un poco el freno, porque esto suena maravilloso en la teoría, ¿no? En el papel. Pero desde el punto de vista operativo de un centro de datos, esto me suena a una pesadilla logística espantosa. ¿En qué sentido? Bueno, si yo dirijo una empresa tecnológica enorme, ¿por qué querría yo meterme en la complicación de comprar, mantener, actualizar y gestionar cadenas de suministro totalmente separadas? Unos procesadores solo para entrenamiento y otros procesadores solo para inferencia. En lugar de, no sé, comprar un lote masivo de GPUs genéricas que me sirvan para todo dependiendo de lo que necesite ese día. Es una excelente objeción. Pero si conectamos esto con el panorama general de la industria, la respuesta corta es que el modelo generalista, la GPU que hace de todo, se ha vuelto financieramente suicida a esta nueva escala. Suicida. ¡Wow! Sí, totalmente. Piensa que cuando tienes millones de agentes autónomos alrededor del mundo pidiendo respuestas simultáneamente en tiempo real, usar una GPU genérica de alta potencia solo para hacer inferencia es como usar un camión de carga pesada de 18 ruedas Ajá. para entregar una sola carta de correo tradicional. Ah, claro, el desperdicio es brutal. Exacto. El consumo de combustible, o bueno, en este caso de electricidad, te lleva a la ruina rapidísimo. Separar el hardware, claro que añade fricción inicial en la compra y en la gestión, sin duda, pero es la única arquitectura sostenible para evitar que el consumo eléctrico devore por completo los márgenes de ganancia. Ya veo. Y hablando de infraestructura a esa escala masiva, construir todo este hardware no se hace en secreto dentro de una cueva solitaria en California. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Google, en este intento clarísimo de romper el monopolio casi absoluto de Nvidia, no está peleando solo. Están formando una especie de, alianza rebelde en la industria tecnológica. Es una descentralización estratégica de la cadena de suministro súper inteligente. Los informes que revisamos muestran a empresas gigantes como Broadcom, MediaTek, Marvell e Intel, todos colaborando en este ecosistema. Es como si hubieran convocado a todos los rivales. Algo así. Google no está intentando reinventar cada milímetro de la placa base por su cuenta. Está delegando partes del diseño de conectividad y del empaquetado del silicio a estos especialistas mundiales. Y lo hacen para mitigar el riesgo y, obviamente, acelerar la producción en masa. Pero la alianza va mucho más allá de los conectores y el ensamblaje. Un centro de datos no solo está lleno de TPUs, también tiene unidades centrales de procesamiento. Los cerebros tradicionales, las CPUs, que básicamente dirigen todo el tráfico general. Los directores de orquesta. Exacto. Y según nuestras fuentes, Google está emparejando estos nuevos TPUs de octava generación con sus procesadores Axion personalizados. Y aquí hay un detalle técnico enorme que no quiero que se nos escape. Están basados en la arquitectura ARM. Ese es un cambio crucial, sí. Prometen hasta un 50 a 60% más de eficiencia energética frente a los servidores tradicionales de arquitectura x86. Pero a ver, explícanos esto. ¿Por qué un simple cambio de arquitectura en el procesador de apoyo, no en el TPU principal, genera un ahorro de energía tan dramático? Bueno, la arquitectura x86, que es la que históricamente ha dominado las computadoras de escritorio y los servidores por décadas, tiene precisamente eso, un historial de décadas de instrucciones acumuladas. ¿Un legado, digamos? Exacto. Para ser compatible con software muy antiguo, tiene que cargar con un peso arquitectónico tremendo. Hace el trabajo, sí, pero requiere mucha fuerza bruta y se calienta muchísimo.
En cambio, la arquitectura ARM, que es la misma tecnología que usamos hoy en nuestros teléfonos móviles, Súper eficiente con la batería. tal cual, es increíblemente simplificada. Ejecuta instrucciones básicas de forma rapidísima, sin todo ese peso extra. Y esto significa que requiere mucha menos energía y, por ende, mucha menos refrigeración. Cuando emparejas este bisturí súper afilado del TPU con un asistente tan ligero y eficiente como un chip ARM, todo el centro de datos respira mejor. Claro, se enfría más rápido. Y fíjate que las validaciones académicas que están publicadas en repositorios como Archive o las pruebas de rendimiento de MLPerf corroboran todo esto. Muestran que en tareas de aprendizaje profundo el rendimiento por vatio es de, escuchen esto, 14 a 34 veces superior en estas plataformas ASIC que en el hardware antiguo. Es un salto cuántico. Y además logran una escalabilidad casi lineal, que eso es rarísimo. O sea, si pones el doble de chips, obtienes prácticamente el doble de velocidad sin que la comunicación entre esos miles de chips se convierta en un cuello de botella. Y lo fascinante aquí es que este rendimiento por vatio ya no es una simple métrica para alardear en una presentación de ventas de PowerPoint. Es una crisis existencial real que acaban de resolver. A nivel global, dices. Sí, sí. Existen proyecciones muy serias que indican que la infraestructura global de inteligencia artificial podría requerir tanta energía como países enteros en los próximos 5 años. ¡Qué locura! Entonces, reducir drásticamente el consumo por cada operación matemática con el TPU-8i es literalmente la diferencia entre que esta tecnología pueda seguir progresando o que los gobiernos de repente comiencen a prohibir la construcción de centros de datos porque apagan las luces de las ciudades vecinas. Definitivamente es un tema de infraestructura crítica. Pero a ver, pongamos los pies en la tierra un momento. Todo lo que hemos discutido hasta ahora, el ahorro masivo de energía, la latencia cero, la arquitectura dividida perfecta, bueno, eso es lo que dice el panfleto brillante allá en Las Vegas. La teoría. La teoría exacto, pero la realidad industrial siempre es brutal y volátil. Supongamos por un momento que yo soy una crítica escéptica. El diseño de Google es hermoso, pero ¿quién diablos lo construye? Porque Google no tiene fundiciones propias capaces de imprimir silicio a 2 nanómetros, ¿cierto? No, no los tienen. Siguen dependiendo de un hilo muy, muy fino en la cadena de suministro. Ese es sin duda el talón de Aquiles de toda esta gran visión. Todo este diseño ultra avanzado, por más bonito que sea, termina enviándose a las fábricas de TSMC en Taiwán para que lo fabriquen. Al otro lado del mundo. Y ojo, imprimir transistores del tamaño de unos pocos átomos en nodos de 2 nanómetros es probablemente el proceso de manufactura más complejo de toda la historia humana. No es hacer pasteles. Para nada. Cualquier retraso microscópico en la producción, cualquier escasez de materiales a nivel global, o ya ni digamos cualquier fluctuación geopolítica en la región de Taiwán, pausa instantáneamente el despliegue del TPU-8. Se acaba el sueño. Un cuello de botella tremendo en el mundo físico. Pero creo que hay otro igual de grande en el mundo virtual, en el mundo del código, ¿no? Digamos que mañana, no sé, yo logro comprar 1000 de estos TPUs 8. Y yo no puedo simplemente tomar el programa de inteligencia artificial que estuve escribiendo durante los últimos 3 años para mis tarjetas NVIDIA y darle play en el chip de Google. No, para nada. El código habla un idioma completamente diferente. Exacto. Y ese idioma dominante hoy se llama CUDA, que es este ecosistema de software propietario que NVIDIA pasó, 15 años infiltrando en cada universidad, en cada curso y en cada laboratorio del planeta. Todo el mundo aprende con CUDA. Sí, entonces, migrar cargas de trabajo construidas, por ejemplo, en el entorno de PyTorch hacia los TPUs de Google, requiere utilizar compiladores súper específicos como XLA o lenguajes como JAX, que son los que promueve Google. Y aunque la traducción automática de este código ha mejorado enormemente, todavía hay fricción. Muchísima. A nivel de rendimiento extremo a veces hay pérdidas o errores sutiles que los ingenieros tienen que cazar uno por uno. Romper la inercia de, digamos, 1 millón de desarrolladores que ya están súper acostumbrados a una plataforma es a veces mucho más difícil que simplemente construir un chip de silicio más rápido. Totalmente. Y además, NVIDIA no se va a quedar quieta de brazos cruzados viendo cómo le comen el pastel, evidentemente. Ya tienen su arquitectura Blackwell en el mercado y están empujando durísimo la futura plataforma Rubin,
La guerra por los centros de datos apenas comienza. Y esto plantea una pregunta importante, sobre la estructura misma de nuestra industria. A ver, construir un solo superpod de 9.600 de estas bestias cuesta literalmente miles de millones de dólares. Cifras mareantes. Solo un puñado pequeñísimo de corporaciones globales tiene el capital para siquiera entrar en este juego de póker. Y eso significa que nos enfrentamos a un riesgo de oligopolio brutal en la infraestructura cognitiva de la humanidad. ¡Wow! ¡Qué forma de ponerlo! La infraestructura cognitiva. Es que es eso. Las startups de garaje no van a acoplar estos sistemas físicos. Estarán obligadas a alquilar capacidad de cómputo en la nube a los gigantes tecnológicos de siempre. Van a pagar un peaje constante por la inteligencia de sus propios productos. Es un nivel de centralización de poder bastante asombroso, la verdad. Y si hablamos de las consecuencias no intencionadas de abaratar tanto esta tecnología, hay un concepto en economía que a mí me fascina y que parece encajar perfectamente aquí, la paradoja de Jevons. Ah, claro. Sí, nos dicen que el TPU-8i consume muchísima menos electricidad por respuesta, lo cual, a ver, es genial para el medio ambiente en teoría, pero no nos dicta la historia que cuando haces que un recurso sea increíblemente eficiente y sobre todo barato, su uso simplemente se dispara de manera incontrolable. Exactamente, es la paradoja perfecta. Ocurrió en su momento con las máquinas de vapor y el carbón, y ocurre con el Internet y los datos. Si la inferencia de un agente de IA cuesta, no sé, fracciones de un centavo y no tiene latencia, pues no vamos a usar la IA para hacerle 1 o 2 consultas al día. No, se la vamos a poner a todo. Se la vamos a integrar al reloj, al refrigerador, a la aplicación de mensajes, a los semáforos, al automóvil, todo de forma continua 24/7. Entonces la tremenda eficiencia energética por cada operación del chip podría verse totalmente borrada, anulada, por el simple hecho de que vamos a fabricar 100 veces más procesadores. El consumo energético total seguirá en aumento exponencial. Es inevitable. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Vamos a recapitular un poco las piezas de este enorme rompecabezas. La conferencia de hoy en Las Vegas demuestra claramente que hemos dejado atrás la época de, digamos, golpear los problemas de inteligencia artificial con hardware genérico y pura fuerza bruta. Eso ya es historia. Exacto. El futuro inmediato pertenece a la hiperespecialización. Separar las gigantescas cargas de entrenamiento inicial en el TPU-8T, como si fuera equipo pesado de construcción, y luego usar la precisión quirúrgica del TPU-8i para la inferencia instantánea del día a día. Todo montado sobre una red afinada que requiere muchísima menos energía por operación gracias a estos procesadores de apoyo súper eficientes de arquitectura ARM. En resumen, significa que la infraestructura física de la inteligencia artificial está madurando a pasos agigantados. De la misma manera en que, no sé, hoy no usamos aviones de carga intercontinentales para ir a comprar leche a la tienda de la esquina. Sería ridículo. Sería absurdo. Bueno, pues ya no usaremos hardware masivo e ineficiente para que un agente digital nos organice la agenda de la semana o nos analice una simple tabla financiera. La fricción computacional se está reduciendo literalmente a cero. Y ese punto en específico, la fricción cero, creo que nos deja con algo súper profundo para llevarnos a casa y reflexionar. Porque si extrapolamos lo que anunciaron hoy, o sea, si asumimos que Google, que Nvidia o quien sea finalmente logra su objetivo final, entregándonos un silicio que responda de forma verdaderamente instantánea, con un costo energético que sea casi gratuito, ¿qué va a pasar cuando la computadora deje de ser el problema? Es un territorio completamente inexplorado para nosotros. Históricamente, el progreso humano siempre ha tenido que sentarse a esperar a que las máquinas terminen de pensar, de procesar, de calcular. Siempre éramos nosotros esperando a la máquina. Pero si esa latencia desaparece por completo, si el agente de IA está listo para actuar y darnos la respuesta antes de que siquiera nosotros terminemos de formular nuestra oración en voz alta, entonces el verdadero cuello de botella de la innovación será nuestra propia lentitud. Ya no va a ser la velocidad del ancho de banda, ni de la autopista de memoria HBM, ni los nanómetros de TSMC. El límite será, simple y sencillamente, lo que tardan nuestros dedos en teclear en un teclado físico o la lentitud con la que nuestras cuerdas vocales logran pronunciar las instrucciones. Nos volvemos el eslabón débil. Totalmente. Hemos creado un bisturí tan absurdamente rápido y perfecto que ahora el gran problema que nos frena es la biología y la torpeza de la mano del cirujano. Ha sido realmente fascinante explorar lo que hay detrás de las luces de neón y los grandes anuncios de esta semana.
Sigan, por favor, con esa curiosidad intacta. No dejen de preguntarse por qué las herramientas que usamos todos los días funcionan como funcionan y vayan preparando su mente porque seguiremos analizando las fronteras de esta tecnología. Hasta la próxima.